Llegaron algunas preguntas. ¿Por qué en un momento de pandemia el PIT-CNT firmó la rebaja salarial en la 8ª ronda de Consejo de Salarios? Bueno, ya fue una... No, dale, Marcelo. No, dale. Bueno, es un error y tenemos también distintas interpretaciones en torno a esto. Cito textual el acta que firmó el PIT-CNT. El PIT-CNT consideró globalmente insuficiente los criterios salariales del Poder Ejecutivo. Bueno, eso no es un acuerdo de rebaja salarial. Se critica también, digamos que en dicha acta, donde sí se agarró el compromiso de utilizar las extensiones en el seguro de paro, hay una exhortación del Poder Ejecutivo que dice que las partes atenderán los criterios del Poder Ejecutivo. Atenderlos los atendemos siempre. Que estemos de acuerdo es otra cosa. Yo reconozco que la forma de presentación de este asunto apareció presentado como acuerdo, pero es un acta de desacuerdo. Yo participé en esos consejos de salarios, yo voté en contra de los criterios del Poder Ejecutivo. Obviamente que en ese momento, con cientos de miles de trabajadores en el seguro paro, con las fábricas vacías, en medio de una pandemia que estaba mucho más apretada que ahora, nosotros, desde el punto de vista de lo central en la negociación colectiva, que no es hacer una declaración, es movilizar y organizar trabajadores para ir a la pelea con la patronal. No estuve en demasiadas condiciones de hacer mucha cosa. Ahora, este año, por ejemplo, yo mañana tengo una asamblea general de la UNRWA y la verdad que se confirmó la tesis que nosotros tuvimos el año pasado. Vamos a votar en contra de estas pautas, vamos a aplicar, vamos a fortalecer. Hicimos acciones con la Confederación de Sindicatos de la Industria, participamos en las movilizaciones de la central, hicimos paros de 4 horas por turno, resolvimos paros de 15 minutos y paro general de 24 horas con la Asamblea Permanente, que no lo llevamos a la práctica porque conquistamos 40 horas semanales con pago de 44, conquistamos recuperar el 4.33 en 2 años, en otros casos en 2 años recuperar los 2/3 de ese 4.33, en todos los lugares se nos garantiza el correctivo anual o semestral, es decir, paramos el deterioro del salario real y comenzamos a recuperar. Por tanto, digamos, si se hubiera firmado esos criterios como un acta de acuerdo, coincido con la preocupación. Ahora, ahí se declararon esos criterios como globalmente insuficientes. Bien, no, esta discusión se dio a fondo y yo caracterizo esa decisión como un error de conducción política, claramente, pero no moral. Acá no es quién es más o menos, un error de conducción política. Todos los compañeros que están acá votaron, excepto nosotros, tengo el acta acá del 26 de junio, votaron a favor de firmar el acta. Sinté fue de los que votó en contra. Y el acta dice: el Consejo Tripartito Superior, por consenso de sus integrantes, acuerda solicitar a los grupos de actividad de los consejos de salario atender los lineamientos del Poder Ejecutivo. Consenso de sus integrantes implica el PIT-CNT. Esta acta no la tendríamos que haber firmado. ¿Por qué? Porque esta es la consagración de la rebaja salarial. ¿Qué impuso acá el gobierno? Impuso que la caída del Producto Bruto Interno, que terminó siendo de 5,9%, la pagaran exclusivamente las trabajadoras y los trabajadores. Ni siquiera fuimos miti-miti con el capital. Se decía que esto era para defender el trabajo. 60.000 puestos de trabajo perdimos. 100.000 nuevos pobres. Y pérdida salarial. Entonces, ¿qué fue la 8ª ronda? Perder. ¿Había alternativa? La había. Mi sindicato es un sindicato modesto. Es un sindicato modesto, no es un sindicato que se come los niños crudos. Nosotros fuimos a la 8ª ronda. De los 7 subgrupos, en uno logramos que no se aplicara el descuento de la caída del Producto Bruto. Cero. Y en los otros, el 100% de la recuperación salarial. El 100% de la recuperación salarial. Ahora entramos en la 9ª ronda. Otra vez discrepamos con los lineamientos del Poder Ejecutivo porque son lineamientos que solo favorecen la desigualdad social, el desempleo y el empobrecimiento de los trabajadores. ¿Con qué estamos hoy nosotros? A punto de firmar el convenio con ajuste al 100% de la inflación cada 6 meses. Al 100%. O sea, había alternativa para enfrentar los lineamientos de la 8ª ronda, había alternativa. Y es con lucha y es en la calle. Y si se pierde, pero se pierde luchando. Porque en la lucha, la clase trabajadora se siente superadora. Tenemos un gobierno de la minoría para la minoría. Un gobierno de ricos para ricos. ¿Por qué digo esto? Porque en el mismo año que el gobierno nos impuso los lineamientos de la 8ª ronda,
¿Sabés cuánto sacó el 1% más rico para afuera del país? 3.900 millones de dólares. Y el 1% más rico en los bancos locales, en el 2% de las cuentas nomás de los bancos locales, depositó 2.900 millones de dólares. O sea, no es un país pobre, es un país desigual. Y contra eso tenemos que luchar. Y no tendríamos que haber aceptado estas condiciones porque había alternativa. Esa es la crítica que hacemos. Es una crítica de conducción política. No es una crítica moral de quién es mejor o peor. Es una crítica de conducción política que en el Congreso para nosotros tiene que ver con la discusión estratégica. Tamara. Bien, yo creo que el convenio en realidad, o los convenios que firmó SINTEP demuestran cómo el PIT-CNT no firmó una rebaja salarial. En realidad lo que se hizo fue una convocatoria, y eso también para mí es importante decir. De hecho, y FUESIS como federación tiene 1.400 sindicatos, con un montón de ramas de actividad bien diversas. Y acá quiero ejemplificar, justo, no es una cuestión de autorreferenciar, pero sí ejemplificar con algo bien objetivo, porque nosotros en el grupo 19, que son servicios, tenemos realidades también de las más variadas. Tenemos desde informático hasta las compras de limpieza, lo de seguridad, las suministradas a las empresas públicas, tenemos de lo que se les ocurra. Hicimos diferentes asambleas generales en todos los sectores para analizar si abríamos o no, porque teníamos la posibilidad de hacerlo. Entonces es importante que eso quede claro. Cada sindicato, cada organización tenía la posibilidad de resolver si quería o no, a tal punto que SINTEP fue uno de los que... En el caso, por ejemplo, de nuestro sector, nosotros teníamos condiciones para poder pelear eso. Sin embargo, resolvimos, y lo resolvimos en Asamblea General con el resto de los compañeros y compañeras, que no íbamos a ir a hacer la apertura de la mesa, porque esto implicaba que también las cámaras podían convocar a otros sectores que no iban a tener las mismas condiciones de lucha que nosotras. Y acá eso fue el año pasado, pero en la ronda anterior, nosotras en el mismo grupo 19 teníamos las compañeras del sector limpieza que ya habían ido con pérdida. Que habían ido no solo con pérdida salarial, sino de condiciones. Y las estuvimos movilizando y las estuvimos acompañando en todos lados. Igual, las compañías fueron a pérdida y parte de su salario se les empezó a pagar en ticket de alimentación. Que ahora vamos a ver cómo le damos una mano para que puedan recuperar eso de vuelta. Sabiendo todo lo que implica cobrar una tercera parte del salario en ticket de alimentación. Es un garrón. No te aposta ni en soberanía alimenticia, ni en nada. No podés gestionar tu salario de esa manera. Otra forma de hacerlo y de disminuir la democracia de los estados. Y sin embargo, nosotras resolvimos y resolvieron todos los sectores del grupo 19 ir en ese sentido para proteger a los sectores que sabíamos que no iban a tener las mismas condiciones de poder pelearla como nosotras. Nosotras no íbamos a perder salario. Porque además aquí las cámaras te firman capaz hasta lo que quieren de aumento, porque igual se lo pasan al Estado. O sea, ahí se genera una calecita que no iba a ser un problema para nosotros. Nosotros teníamos cláusulas de ultraactividad que no nos iban a disminuir condiciones laborales, pero sí a muchos otros sectores les iba a pasar eso. Entonces, creo que es bastante relativo. Entiendo que hubieron diferencias, fueron varias mesas que se discutió esto, pero sí creo que, y ahí está la prueba, y está la prueba en los sectores que sí hicimos asambleas generales y discutimos y dijimos no, sí, vamos a hacerlo o no, de que en realidad el PIT-CNT no firmó una rebaja. Lo que hizo fue firmar un acuerdo puente que tenía sí algunas cuestiones y entre ellas era bajar de alguna forma a que se hicieran los esfuerzos para no abrir las mesas. Y sí firman los acuerdos puente. Solo un datito nomás, perdona. No, porque tiene que ver con lo que dijo Tamara recién. Un informe del Cuesta Duarte. ¿Cuántas mesas de negociación hubo en la octava ronda? 187. ¿Cuántas superaron las pautas del gobierno? 37. Entonces no se firmó una rebaja porque las mesas pudieron discutir. ¿Se votó por contrario a las pautas? El UNRWA me queda claro, sí, me queda claro. Y votamos con el gremio en la puerta. Ni qué tal, lo tengo clarísimo. ¿Qué quiero decir? Hay un conjunto de cuestiones que se pueden establecer a la política económico, social y laboral del gobierno y hasta más en general al funcionamiento del capitalismo. Lo que yo no veo, digamos, con fundamento es atribuir a un acta de desacuerdo que se firmó en el ministerio, porque yo siempre la interpreté como un acta de desacuerdo en tanto se considera globalmente insuficiente la propuesta salarial del gobierno. Es decir, anexarle a un acta esas condiciones, si fuéramos coherentes con eso, se podría sostener que si hubiéramos hecho un acta, digamos, más estridente de un punto de vista declarativo, esa situación no se hubiera dado. Es decir, no es explicable por el acta la condición de rebaja salarial que te impuso el capitalismo.
con una desocupación galopante, con un montón de gente en el seguro de paro, el propio tamaño de la masa de desocupados te presiona a la baja los salarios. Digamos, entonces, ¿cuál es el punto de divergencia? No que estuvo bien o mal la política salarial del gobierno, yo ya la rechacé en aquel momento, sino, digamos, si el acta efectivamente contribuyó o no a mantenernos aparte como movimiento sindical. Yo por lo menos me sentí que cumplía con la resolución del PIT-CNT concentrando a todos los metalúrgicos en la puerta del ministerio cuando se dio la votación en contra. Yo estaba cumpliendo la resolución del PIT-CNT. Lo que hay que tener cuidado en esta discusión, y como dijo Tamara, fueron varias mesas y de lo que estamos acá acompañamos y respaldamos lo que habían hecho los compañeros en la negociación, es no corrernos por quién hace o quién tuvo más conquista, porque cada uno acá creo que podemos relatar conquistas que tuvieron los sindicatos que estamos acá presentes. Tenemos que cuidar eso de la unidad en diversidad y la fraternidad de la discusión, porque no podemos empezar con una carrera quién más de izquierda y los otros son entrevistas. Tenemos que tener ese cuidado. No es el planteo de Sergio que lo hace y estamos discutiendo en una altura, pero todos debemos cuidar esa situación en lo que es el marco de la discusión del Congreso para mantener la discusión a un nivel. Creo que el debate ha demostrado que podemos debatir sin ninguna situación y que lo estamos haciendo abiertamente, cada uno dejando expuestas sus ideas, pero cuidando eso. No es una carrera para ver quién corre más por izquierda, sino cada sindicato da las luchas de la manera que las puede dar, y las medidas a veces es más efectivo, a veces 5 minutos de paro que decir que vas a hacer una huelga general. La medida más efectiva no es la que más suena, sino la que realmente ayuda a la concreción del objetivo que tenés. Entonces creo que en eso, en este lugar lo hemos cuidado y creemos que todos tenemos la responsabilidad de que en el Congreso se mantenga este nivel de discusión que hemos mantenido en el intercambio acá, invitado por los compañeros de SINTEF.